Muy buenos días, queridos alumnos de primero medio ABC. Continuando con los elementos del género narrativo, hoy día vamos a hablar del espacio narrativo. El espacio narrativo son los lugares en donde ocurre la acción. Puede ser un dormitorio, un colegio, un hospital, etc. Es el lugar donde se desenvuelven los personajes. El espacio narrativo se puede clasificar en tres tipos. El primero es el físico, que se divide en espacios abiertos y espacios cerrados. Los espacios abiertos son aquellos espacios exteriores y que son muy amplios, que le dan libertad a los personajes para actuar. Los espacios cerrados son reducidos y pequeños y los limitan sus acciones, como por ejemplo un dormitorio, un escritorio. El espacio psicológico es el ambiente espiritual que rodea al entorno y por ende influye en las formas de actuar que tengan los personajes. Este espacio muestra la interioridad de cada uno de ellos en directa relación con sus sentimientos, ya sean de alegría, angustia, frustración o otros. El espacio social es el espacio cultural donde se manifiestan las ideas, los pensamientos religiosos y políticos, entre muchos más que rodean los hechos ejecutados por los personajes. Por lo tanto, es el entorno en el que se realiza la acción y muestra la visión de una sociedad dentro de una época determinada. Ejemplos de esto lo podemos encontrar en los cuentos de Baldomero Lillo, los libros que hablan de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo el diario de Ana Frank, etc. Ahora vamos a hablar de los tipos de descripciones. Tenemos dos tipos de descripciones. La descripción objetiva, que es aquella que nos propone informar y en ella hay un predominio de datos y hechos verificables. El uso del lenguaje es en forma impersonal. Y la otra es la descripción subjetiva, en la que se propone emocionar, recrear, y en este caso nos interesa la actitud de lo expuesto. Hay predominio de los sentimientos, usa el lenguaje de un modo tal que involucre la personalidad de su autor. Por lo tanto, la diferencia entre el primero, que es objetiva, y el segundo, que es subjetiva, es que el primero debe relatar el objeto descrito tal cual es, sin colocar ningún tipo de opinión o comentario al respecto. En cambio, en la segunda, eso sí se permite. Cuando nosotros describimos los ambientes, lo podemos hacer de tres formas. Una llamada pictórica, otra topográfica y la cinematográfica. La pictórica se refiere a que tanto la persona que está describiendo como el ambiente que se describe están estáticos. En la topográfica, el ambiente está estático, pero la persona que está describiendo se está moviendo. Y en la cinematográfica, el ambiente está en movimiento y el descriptor se encuentra estático, como cuando ves una película en el cine. Con respecto a la descripción de personas, tenemos prosopografía, etopeya y retrato. La prosopografía va a corresponder a la descripción física del personaje, todo lo externo. La etopeya va a corresponder a la descripción psicológica, es decir, las actitudes, el carácter y comportamiento del personaje. Y el retrato es la mezcla de las dos anteriormente dichas, es decir, tiene los aspectos físicos y los aspectos psicológicos del personaje. Con respecto a los modos o estilos de narración, podemos decir que vamos a ver tres tipos. ¿A qué se refieren estos? Se refiere a cuando el narrador da la posibilidad a los personajes que ellos digan desde su propia voz lo que quieren contarnos del relato, o bien él lo hace desde su voz narrativa, o también mezcla los dos estilos que acabo de señalar anteriormente, que ahora vamos a definir. El primer estilo se llama modo indirecto. ¿Qué pasa aquí? El narrador domina el relato, en este caso los parlamentos de los personajes se dan a conocer mediante la voz del narrador. El ejemplo dice: el sujeto se acercó vacilante y le dijo que siempre la había querido. Cada vez que existe el marcador, le dijo que, agregó que, señaló que, eso significa que es el narrador el que está diciendo lo que manifestó en su momento el personaje. Él sigue ocupando su voz narrativa para contarnos qué es lo que nos quiere decir. En el caso del estilo directo, el narrador introduce el diálogo de los personajes dejando que ellos mismos sean los que hablen. ¿Y cómo podemos identificar este estilo directo?
a través de las comillas. Cada vez que hay comillas es porque el personaje es el que está hablando, y estas comillas significan que le están dando la posibilidad de hacerlo de manera textual. Dice: el sujeto se acercó titubeante a la mujer y le dijo, comillas, ¿sabes que te querido siempre? ¿Sabes bien además que jamás te dejaría? Eso se llama estilo directo, porque está hablando el personaje. Y el último, que se llama estilo directo libre, es el estilo en el que el narrador se hace partícipe de los sucesos que afectan al personaje, en otras palabras, emite algún juicio o aporta con impresiones u opiniones al relato. El ejemplo: él se acercó a ella lleno de incertidumbre, sabía que la amaba y que jamás la había dejado, pero su corazón también se desgarraba por su esposa, por sus hijos. Su decisión era inquebrantable, tenía que abandonarla para siempre, no había otra solución. Entonces aquí se está mezclando lo que va diciendo el personaje más lo que va pensando con respecto a esta situación. En relación con el tiempo narrativo, vamos a ver lo siguiente. El tiempo narrativo es un tiempo ficticio, y en esta información, a diferencia de la anterior que habíamos visto en las semanas anteriores, vamos a ver la diferencia entre el tiempo de la historia, del relato y referencial histórico, que también tiene que ver con la disposición de cómo se cuentan los hechos. El tiempo de la historia corresponde al conjunto de acciones consideradas en su sucesión cronológica, es decir, en sus relaciones de causa y efecto. Es el tiempo entendido en su orden lógico causal. De acuerdo con esto, el tiempo de la historia no siempre corresponde al tiempo del relato. Generalmente los textos que están contados con tiempo de la historia son los cuentos infantiles, porque se necesita que los niños vayan comprendiendo las secuencias, por lo tanto las secuencias siguen la ley de causa y efecto. El tiempo del relato es la disposición artística de los acontecimientos, tal y como aparecen en la narración. Por lo general, la narración no se presenta siguiendo un orden cronológico lineal, puesto que organiza para sus propios fines el tiempo de la historia, creando una temporalidad ficticia. Los relatos que leen ustedes a esta edad que tienen son con el tiempo del relato, en donde el autor, en este caso, es el que ve cómo las va a contar, y no lo hace necesariamente en el orden lógico de causa y efecto, sino que lo hace desordenado. Por lo tanto, los relatos que leen ustedes no tienen una referencia entre el tiempo del relato y el tiempo de la historia. Generalmente son distintas. Ahora, ustedes, como son alumnos grandes, pueden leer un texto desordenado y posteriormente se le podría decir que lo ordenen en el tiempo de la historia. Entonces aquí vamos a tener un ejemplo. En tiempo del relato dice: un cazador mató a un lobo y le dio a una niña y a su abuela que se encontraban en el estómago del animal. Nada de esto hubiese pasado si Caperucita hubiese hecho caso a las advertencias de su madre. En la casa de la abuelita, el lobo disfrazado engañó a la niña y la engulló. Antes había llegado a la casa y devorado a la anciana. Caperucita recordó su confiada entrevista con el lobo en el bosque y ahora lamentaba haber confiado en el siniestro personaje. La niña prometió tener más cuidado en el futuro. Eso es tiempo del relato, una disposición artística de los acontecimientos que no tiene nada que ver con lo cronológico. Ahora, el tiempo de la historia, ¿qué es lo cronológico? ¿Cómo tendríamos que ordenar esta historia desordenada del cuento de la Caperucita? 1. Advertencia de la madre. 2. Encuentro de la Caperucita con el lobo en el bosque. 3. El lobo devora a la abuela. 4. Encuentro del lobo disfrazado con la Caperucita. 5. El lobo devora a la Caperucita. 6. El cazador mata al lobo y libera a ambas. 7. Promesas de Caperucita. El tiempo referencial histórico corresponde al tiempo de la realidad histórica a la que aluden los acontecimientos representados. También se refiere al tiempo en que el escritor produce un texto, haciendo referencia a las circunstancias que envuelven al autor y su ambiente sociohistórico, oficio, gustos, costumbres y forma de vida de una época que nos invitan a interpretar de forma más precisa una obra literaria. Estimados alumnos, hasta aquí hemos llegado con el trabajo que tiene que ver con los elementos del género narrativo. También tenemos que trabajar la guía elaborada por la tía Lía, en donde van a tener que leer un texto llamado El viejo pilla. Aquí está la guía. Como nosotros nos tenemos que empezar a enfocar en los objetivos prioritarios emanados por el Ministerio de Educación, lo que vamos a trabajar esta semana es el
O A8, formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con su análisis. Considerando. Ahí hay varios aspectos. Vamos a leer entonces El viejo pillo de Guillermo Blanco y van a responder a las siguientes preguntas. 1. Según el pueblo, ¿qué características psicológicas tenía don Juan? 2. ¿Qué crees que significa ser un viejo pillo? 3. Subraya el salto temporal presente en el relato, escribe a cuál anacronía corresponde. Lee con atención el siguiente enunciado. ¿Qué quiere decir había sido una institución? ¿Por qué crees que el pueblo no entendía lo que es ser una institución? Después de responder las preguntas, puedes comenzar a escribir el nuevo final del relato. Para ello, debes identificar el tiempo referencial histórico para la obra, cuál crees que es, debes investigar en internet sobre este cuento, utilizar el mismo tiempo del salto temporal presente en el fragmento leído, respetar los elementos narrativos principales del relato, narrador, personajes, espacio. Y posterior a eso, escribir el final del cuento. Pregunta 6. ¿Para qué me puede servir reconocer el tiempo de las narraciones? Queridos alumnos de primero medio ABC, este es el trabajo que tenemos para esta semana. Estamos en la guía número 10. Que estén muy bien. Cariños a todos y a sus familias.